El martes jugamos contra Antiguos Perú, ¿no? espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente en Alfonso Espinosa de los Monteros, el inmortal. Alfonso Espinosa es la única persona en el planeta que puede hacer sonar aburrida la palabra millonario. O sea, loco, ¿qué le pasa? Le pregunta... ¿Qué le pasa? Yo no puedo confiar en un flaco que puede hacer sonar aburrida la palabra millonario. Metiendo dedos no me entra nada el seso. A mí ya nadie me tiene que salvar. Soy ignorante pero no soy pendejo. Entre los dientes ya casi no lo pueden ocultar. Yo sé que tienen un plan. Bueno, el nivel de apasionamiento de la gente para discutir cosas sin sentido siempre me ha llamado la atención, pero ahora me llama mucho más la atención la agresividad que se ha desarrollado en las propias redes sociales para intentar discutir las mismas cosas que se generan fuera de las redes. Como por ejemplo... Como por ejemplo, yo me he dado cuenta que hay un discurso que... Lo importante de las redes sociales es que desnudan a las posturas, o sea, tú puedes ver una casa desde el techo y ver un zinc, y si estás en la sala de la casa pues ves realmente el tumbado, pero y eso es un poco lo que pasaba antes, ¿no? Una persona salía a una entrevista televisiva y presentaba su mejor cara, su mejor argumento, pero en las redes sociales, como es constante, como es todo el día, esa misma persona ya no tiene un libreto. Entonces, cuando son increpados por diferentes cosas o por temas puntuales, claro, tienen un discurso puntual. Entonces, por ejemplo, hablan del sistema interamericano de derechos humanos, cuando les conviene. Pero cuando se refiere a una época con la que simpatizaban o con políticos que les caen bien, entonces ahí sí los derechos humanos son simplemente unos defensores de ladrones comunistas, ¿ya? Entiendo. Entonces no hay un discurso que se sostenga en cuanto a que la gente sea congruente. Pero eso es muy bueno, ¿eh? Porque además desnuda quién es Eso- quién, eso ¿no? es bueno, Y eso es bueno, hace pero- caer las máscaras, ¿no? A la hora de la hora. Sí, pero eso es bueno, pero lo que pasa es que al final del día la gente en las redes sociales está empezando también a ladearse para uno u otro lado del espectro político, en vez de reivindicarlo como una herramienta ciudadana, que es lo que ha dado frutos en otras partes. En eso estamos de acuerdo. Yo creo que las redes sociales sí han logrado aportar algo más de eso. Yo creo que sí. De hecho esta página es eso. Es algo que va más allá del discurso político, algo que va más allá del momento político, es algo que va más allá de nuestras propias impresiones Mal que yo lo personales. diga, pero hay una propuesta, o sea, que hay una propuesta, una agenda liberal de respeto, o sea, de garantía de las libertades básicas, no solamente de las libertades que más te gustan, ¿ya? Como la libertad de hacer billetes, ¿no? Que esa es la que les gusta a la gente, pero después si quieren que venga el monseñor Arregui y les diga qué hacer con los hijos y qué hacer con los preservativos y el aborto, y etcétera, o sea, pero hay una propuesta. En cambio en redes sociales a veces me parece que el discurso queda ahí, o sea, queda Pero en es una que el puteada. problema es que de ahí no sale nada tampoco. O sea, el tema de la acampada, por ejemplo, no sale de las redes sociales. Los que organizamos este tema de la acampada ya nos conocemos hace algunos años y hemos venido haciendo algunas otras cosas que evidentemente utilizamos la red social como un medio de convocatoria, de difusión, pero no es que sale de ahí la propuesta. O sea, en la medida en que existe un proyecto bien sustentado, la red social se transforma en una Exacto. herramienta muy útil válida, para muy ello. útil, exacto. Sí, yo creo que hemos visto demasiadas telenovelas venezolanas aquí en este país. Entonces nos encanta la historia de el perverso contra el pobrecito, ¿ya? Y lo curioso es que aquí también ciertas élites también dominan el mismo discurso. Lo que pasa es que lo gracioso de este país es que hoy los pobrecitos son las élites que dominaron el país antes, ¿no? Entonces, por esa confrontación de ese falso dilema al que tú te refieres, o sea, tú o sea, ustedes contra nosotros, esa hilación de telenovela chimba, es lo que se ha propuesto. Entonces, yo creo que el desafío es desbaratar eso, o sea, romper con ese círculo vicioso. Tú me puteas, yo te puteo, o no sé si más allá de si valgo o no la puteada, sino me refiero más bien a la descalificación personal. ¿Pero no creen que también el momento político, o más allá del momento político, el discurso político acá está dividido así? Es O sea, correcto. o soy víctima o soy villano. Exacto. Y mientras eso siga rindiendo réditos electorales, vamos a seguir caminando Exacto. por esa línea. El que ayer fue villano, hoy se victimiza y sufre a niveles de telenovela venezolana, precisamente, ¿no? Pero son como las dos posiciones que estamos llamados a tomar, o la de víctima o la de villano. En este específico sentido, ha obligado a que algunas personas
empiecen a utilizar ciertos conceptos que antes no les interesaban. Ustedes lo mencionaron hace un rato cuando hablaban de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión es la nueva mejor amiga de la derecha de este país. Increíble. Estoy encantado, me encanta, porque mañana cuando otra persona quiera utilizar la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, no van a ser unos cuantos comunistas drogadictos que están en Washington, como tranquilamente eran hace Toda la 15 vida lo han años. dicho. Toda la vida han Hace un sido año- defensores de hace- delincuentes. Yo me acuerdo, hace un año yo tuiteé. Cuando hicieron el informe contra Férez Cordero, quiero saber qué decían los mismos que hoy Claro. decían lo que Yo hace un año, lo que yo dicen hace hoy un de la año comisión, tuiteé ¿no? el 8 de diciembre a propósito del aniversario de la Declaración de Derechos Humanos. Universal de Derechos Humanos. Yo puse, en tono irónico, y bueno, y la gente lo entendió así, que el 8 de diciembre no se debería celebrar nada, porque simplemente era un día que deberían celebrar solamente los ladrones, los drogadictos y los comunistas. El 10. El 10, no, el 10, perdón, el 10. Yo tuiteé eso ese día. Y mucha gente entendió el Mensaje. guiño del tuit. Y otra gente me dijo, sí, tienes razón, porque los derechos humanos son solamente para los ladrones, son solamente para los malos. Y un man me contestó una cosa como, los derechos humanos son un invento de los comunistas. O sea, yo no sé si la señora Roosevelt tenía su carnet del Partido Comunista, pero Lo dudamos mucho. Se salvó la silla eléctrica como los Rosenberg, pero así nada más se salvó. En el palo, pero- Tantito, pero tantito. Pero a ver, yo lo que quiero decir es que al final del día tienes estos conceptos que traen ahora a colación y que ya quedan legitimados. Y mañana cuando tú los vuelvas a usar, ya no tienen chance de decirte, oye, ¿por qué utilizas esos comunistas? A ver, a ti te sirvieron hace un rato. Claro. O sea, igualdad de armas. Si tú los usaste, acuérdate Lo que no mismo puedo debe usarlos ser yo, para lo mismo mí. es para mí. Entonces, si empezamos si tú te pones a pensar ciertos conceptos que antes no se debatían y que hoy son caballo de defensa de la derecha ante la arremetida de la izquierda en el poder, como ellos la configuran, como la malvada izquierda que les va a quitar todo lo que tienen, o lo que sea que piensen, pero utilizan estos argumentos, estos conceptos, los validan para el debate. Y eso es sumamente valioso porque luego los puedes reciclar y ya son argumentos legitimados, son nuevos conceptos con los cuales debatir en sociedad. Y eso antes no los tenías, Eso no en eran lo legítimos. macro. Y en lo micro estás obligando a la gente a pensar de alguna manera, aunque sea mínima, aunque sea a reflexionar a ver, ¿por qué aquello es bueno o aquello me está afectando? Porque la gente cree que, bueno, el tema de los derechos humanos es para los del universo que tienen su negocio. Pero es lo mismo para el señor que vende la fruta en la calle que se Para le los llevan informales, por Exacto, ejemplo. para los informales, por ejemplo. Entonces la gente debiera empezar a reflexionar también en ese sentido. Claro, si les vamos a atribuir esos derechos a un grupo, ¿por qué no a otro? Exactamente. Entonces empiezas a generar esas dinámicas en las cuales mucha más gente se empieza a empoderar. Y eso en serio es muy valioso. Yo creo que eso es muy valioso porque son conceptos y son prácticas y son actores que antes no existían y que se empiezan a legitimar porque el debate los empieza a admitir por parte de los actores que antes los negaban, que antes no los tomaban en cuenta y que ahora por defenderse empiezan a tomar No les en queda cuenta de estos otra. conceptos, no les queda de otra, pero ya los legitimas para el debate. Entonces, en una sociedad que tradicionalmente le daba la espalda a eso, ahora se la admite. Por conveniencia, sí, pero ya pero no puedes viejo, ser tan careta y tan hipócrita y luego negar. es un la dragón que sentido. se va a morder la cola, necesariamente. Lo que quiero decir es que antes ellos eran los referentes de opinión pública. Entonces decías, Y no había más. Y no había más. No había En más. cambio hoy, bueno, tienes páginas de opinión, tienes blogs, tienes la gente que opina en Twitter. O sea, tienes gente que tranquilamente en un tweet, En y gente que YouTube, uno tienes conoce, gente que te sube. que te tira un tweet y lo leen 5.000, 10.000 personas. Y eso es un nivel de influencia importantísimo. O sea, tú pones un enlace ahí, algo que tú has escrito, y luego tienes un nivel de lectoría que es bastante similar al que tiene alguien que tiene... Yo Que tiene un espacio en el cuando trabajaba en el universo. universo, yo tenía claro, cuando contribuía con los artículos los sábados, yo tenía claro que mi nivel de lectoría era el 1% del nivel de lectoría total. Por lo general viene a ser de 400.000 personas, dependiendo del día de edición. Los martes el más bajo, siendo el domingo el más alto. Pero el 1% leería el artículo. Entonces yo siempre tenía claro que eran un Escribías los número de sábados. 4.000 personas aproximadamente que iban a leer el artículo y que le Y iban a ahora dar cabeza. lo tienes gracias a Twitter. O los tienes tal vez por Twitter. O los vas cada vez a tener más gente, un número similar o mayor. Entonces, el nivel de opinión pública es necesariamente mucho mayor y las voces que se tornan Son más relevantes diversas. son mucho más diversas y mucho más plurales. Y eso es enriquecedor. De ahí lo que hagamos con eso dependerá si engrotecemos el debate o lo mejoramos con mejores argumentos.
Eso ya es otro. Pero ya está abierta la puerta Pero para ya que está abierta alguien, la puerta para que otro alguien le salga y diga diga, a oye, aquel- brother, eso es estúpido. Claro, aquel que Claro. sale y que dice en la página del comercio una barra basada, ya sale otro y le dice, loco, eso es absurdo. Y es lo que Tus premisas sucede. son falsas, tu conclusión es ridícula. Y es lo que sucede también, y volviendo un poco a lo que se conversaba antes, lo que sucede también con las personas que han participado en los medios tradicionales de comunicación de una manera mucho más vertical y llegan a Twitter pretendiendo mantener esa verticalidad y se estrellan. Se estrellan Se completamente. estrellan. Se estrellan porque uno se estrellan y dos terminan siendo bastante tristes, porque el caso de Linostroza, por ejemplo, es absolutamente Justamente estaba triste. pensando en ella. Es absolutamente triste. Y es una persona a quien yo tenía como una persona seria. Es decir, a mí me gustaba su Yo programa. la tenía con un poquito más, o sea, con alguna capacidad mayor de pensar por sí misma. Sí, Pero cuando la lees en su Twitter, programa me parecía un programa bien hecho. Y a partir de eso Por suponía... eso es el mérito de producción, como acá. Sí, probablemente, Exactamente. probablemente. Lo único que te das me cuenta con el Twitter, cuando reproduce las ideas que no son propias y que además Claro. no tiene poder argumentativo. Sí, no. Y De termina- una empieza diciendo, no, es que tú eres malo o estás equivocado. Y a mí me divierte porque realmente reacciona como una infante. O sea, le dan pataletas de niña chiquita. Sí, sí, sí. Es Pone increíble. calificativos a la gente. Sí, sí, Le sí. dice la mala no sé cuánto. Y eso ella que contesta. De plano Latinoco no contesta. O sea, No, ella está no, no, como no, no. leyendo el teleprompter No. y poniendo en el Twitter esa No, huevada y vaya. Fernando, ella ¿Entiendes? contesta por mensaje directo, que es más cínico todavía. Yo tengo la experiencia de algunas personas que me han dicho, ella no te contesta, ella me manda un mensaje directo con preguntas como esta, por ejemplo, ¿y cuántos años tienes tú para opinar de esto? Así te contesta Tania Tinoco, pero son tan mentirosos, o sea, sus argumentos son tan estúpidos que ni siquiera son capaces de mandarlos por tele, te mandan un mensaje directo. Oye, yo me acuerdo la primera vez que yo tuve una idea de Twitter en la sociedad ecuatoriana, en la sociedad guayaquileña en particular, fue cuando hubo el tema de la cometa. Ya. De la cometa esta que habían Sí. echado en Que de Entre hecho, Ríos ese día- y que se había confundido con un ovni y que había una cantidad de pelotudos atómicos en el puente congestionándolo, viendo esa vaina y diciendo... Ese día tú y yo nos reímos mucho por Facebook, todavía no teníamos Todavía Twitter. era Y el nos reíamos Facebook. mucho, ¿te acuerdas que yo hice hice una gráfica, ¿no? con los diálogos de ese día y nos reíamos muchísimo. Bueno, con eso. yo logré grabar la intervención de Tania Tinoco cuando dice que había querido entrevistar al astronauta Nader para que le dé su opinión sobre este fenómeno. Obviamente el astronauta Nader la ha mirado como un insecto diciendo, placa, ¿de qué estás hablando? Está en otro o sea, mundo. tú me dices que hay un ovni encima del río Guayas y me llamas a un astronauta a preguntarle. O sea, what the fuck. Además, sobre la base ¿Qué pretendía que le diga nada? Sí, loco, ese es un flaco que me vino a dejar. Yo estuve chupando con los manes hace un rato ahí Sí. en Plutón. Él viene Y de el la man vino galaxia de acá, Alfonso claro. Espinosa. Man me Sí. vino a dejar, pero ya se va, tranquila, Tinoco. Claro. O sea, Escúchame. ¿qué pensaba? ¿De verdad qué pensaba? Además, Lo máximo era además dando eso por cierto de que se trataba de un ovni. O sea, Ya era un ese es el hombre, nivel no era de- la otra posibilidad, no había otra posibilidad sensata que sea una maldita cometa. Tenía que ser un ovni y por él había que llamar a un astronauta. Por supuesto, el astronauta puso la cuota de sentido común en esto y dijo, mijita, no. ¿Te acuerdas cuando se militarizó la corte? Ah, por supuesto, Eso fue pues. increíble. Increíble. Y eso es más reciente. Eso Había ya dos ahora- flacos que habían ido a buscar cualquier tipo de amenaza porque el presidente de la República iba a estar ahí en el edificio al Un procedimiento al normal, siguiente. que no tiene que Y ver con que sea Correa o que sea otro Yo quisiera presidente. ver qué Y sucede cuando cuando pasó- Obama va a ir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. O sea, ¿por Cristo? Habían dos milicos. Dos. Y no Debe en haber algún tanques. subnormal de Fox Y no en que diga, tanques. Estaban en la puerta. parados. Estaban en la puerta. Pero Pero no la podían cosa estaba militarizar. Militarizado. Y lo ponía en mayúsculas. Yo ese día le empecé a joder que se le habían trabado las mayúsculas cada vez que escribía militarizado. Automáticamente el teclado tenía que hacerlo chequear esa máquina. Marina, habla con tu pastel si los pasteles no hablan. ¿A quién quiero sorprender? Soy Chiro pero no Gil. Rejúntame un arroz con jugo que si traje mi cédula. Y no te preocupes por el sueldo porque eso es lo único que tengo. Soy Chiro, los